Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 379. Leeré el primer verso. Bien hacéis en desprenderos del concepto material. Escoged la buena parte que bendice sin igual. Himno 379. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en la historia de Elías. Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Josué. Asegúrense de amar al Señor su Dios. Teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Elige hoy mismo a quien servirás. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Primero de Reyes. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún de todos los reyes anteriores. Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo,
no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo. Los cuervos les llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ay, hombre de Dios, ¿qué me has hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó, dame tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso en la cama. Después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías, y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se le entregó a su madre. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Cuando Acab vio a Elías, exclamó,
Así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor, y en cambio ha rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre las opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora, traigan los toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo cortan en pedazos y lo pongan sobre la leña en su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios, tal vez soñando despierto o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y, como acostumbraban hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta. Ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente: «Ven acá». Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: «Llenan 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña». Una vez que lo hicieron, les dijo: «Háganlo de nuevo». Cuando terminaron, les dijo: «Háganlo por tercera vez». Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: «Oh Señor,
Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Demuestra hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua en la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Sí, Él, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó, atrapan a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos, y Elías los llevó al valle de Cisón, y allí los mató. Luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo. Se inclinó hasta el suelo y lloró, con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube, como el tamaño de la mano de un hombre, que sale del mar. Poco después, el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hierran e incluso me matan si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió,
y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Entonces el Señor le dijo a Elías: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió. Job. Escúchenme ustedes, hombres sabios, presten atención ustedes que tienen conocimiento. Juzguemos por nosotros mismos lo que es correcto. Aprendamos juntos lo que es bueno. Isaías. Esto dice el Señor: en el momento preciso te responderé. En el día de salvación te ayudaré. Te protegeré y te daré a las naciones para que seas mi pacto con ellas. Oh cielos, canten de alegría. Oh tierra, gózate. Oh montes, prorrumpan en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Y de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La Biblia declara: todas las cosas por Él, el Verbo divino, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es la verdad eterna de la ciencia divina. Si se comprendiera que el pecado, la enfermedad y la muerte son nada, desaparecerían. Como el vapor se disuelve ante el sol, así el mal se desvanecería ante la realidad del bien. El uno tiene que ocultar al otro. Cuán importante es, pues, escoger el bien como la realidad. Como los sumos sacerdotes del antaño, el hombre tiene libertad para entrar en el lugar santísimo, el reino de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio creador, la vida, la verdad y el amor es Dios. El universo refleja a Dios. No hay más de un creador y una creación. En el principio, Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios. Pero los mortales quisieran procrear al hombre y hacer a Dios a la imagen humana de ellos. ¿Qué es el Dios de un mortal sino un mortal amplificado? La mente humana ha sido idólatra desde el comienzo, teniendo otros dioses y creyendo que hay algo más que la mente única. El error, acosado hasta sus límites finales, se destruye a sí mismo.
La verdadera jurisdicción del mundo está en la mente, que gobierna todo efecto y reconoce que toda causalidad está establecida en la mente divina. Las pruebas sufridas por profetas, discípulos y apóstoles, de los cuales el mundo no era digno, esperan en alguna forma a todo explorador de la verdad. Profeta, un vidente espiritual, la desaparición del sentido material ante la conciencia de las realidades de la verdad espiritual. Los antiguos profetas lograron su previsión desde un punto de vista espiritual e incorpóreo, no presagiando el mal ni confundiendo la realidad con la ficción, o sea, prediciendo el futuro desde una base de corporalidad y de creencias humanas. Cuando los hombres están suficientemente adelantados en la ciencia para estar en armonía con la verdad del ser, se vuelven involuntariamente videntes y profetas, gobernados no por demonios, espíritus o semidioses, sino por el Espíritu único. Desde el comienzo hasta el fin, las Escrituras están llenas de relatos del triunfo del Espíritu, la mente, sobre la materia. Moisés probó el poder de la mente mediante lo que los hombres llamaron milagros. Igual hicieron Josué, Elías y Eliseo. Lo que los profetas de Jehová hicieron, los adoradores de Baal no lo lograron. Sin embargo, el artificio y el engaño pretendieron que podían igualar la obra de la sabiduría. Los efectos de la ciencia cristiana se ven menos de lo que se sienten. Es la voz callada y suave de la verdad expresándose. La verdad infinita de la curación por el Cristo ha venido a esta época por medio de una voz callada y suave, por medio de silencioso lenguaje y de unción divina que vivifican y aumentan los efectos beneficiosos del cristianismo. Anhelo ver el cumplimiento de mi esperanza, a saber, los progresos superiores del estudiante en este sendero de luz. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro.
El Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos el himno número 39. Ven, oh Espíritu, amor, con luz y fuerza celestial, sé tú guardián y protector, ven tú mis pasos a guiar. Himno número 39. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios se llevan a cabo en línea y en persona. Tercera Iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Tercera Iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad.
Para obtener más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Esta Nochebuena, los miembros de Tercera Iglesia están compartiendo una noche de inspiración sobre el tema La ciencia de la Navidad. El viernes 24 de diciembre a las 7:30, Lawrence Doyle, astrofísico, nos ayudará a pensar en la Navidad de una manera nueva. El programa se transmitirá en vivo en nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com. Habrá traducción simultánea al español. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico Mateo está escuchando y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharle mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Estoy muy agradecido de esta iglesia por esta oportunidad de expresar gracias a Dios y a la ciencia cristiana, especialmente a la señora Mary Baker Eddy, quien descubrió la ciencia cristiana. Una de las muchas razones por las que estoy agradecido de la ciencia cristiana es porque es muy práctica, ya sea en situaciones complejas como en situaciones que no son tan complejas. Hace algunos días me ofrecí de voluntario a ayudar a un amigo, señor vecino mayor de edad, a reemplazar una tubería en su cocina. Esa tubería estaba dañada y tenía un escape de agua. Entonces, le aseguré que iba a ser un proceso muy sencillo y que en cuestión de quizás 1 hora o 2 lo hubiésemos terminado. Pero entonces, después que saqué el primer pedazo de tubo que tenía que ser reemplazado, noté que parte de la tubería que continuaba también tenía que ser reemplazada. Entonces, me vi en la situación de que el proyecto iba a ser bastante complejo y, como siempre, pues, pedí ayuda a Dios, oré a Dios que me guiara, sabiendo que está siempre presente. Y después de otro viaje adicional a la ferretería y trabajo adicional, terminamos el trabajo exitosamente. Y aunque este caso parezca una cosa menor, esto sirve de ejemplo para cosas mayores. Y una de las cosas mayores que estoy al presente tratando es un programa del gobierno federal que persigue a disidentes políticos. El programa se llama COINTELPRO y es ilegal. Fue declarado ilegal por el Congreso de Estados Unidos hace muchos años, pero lo que el gobierno hizo fue cambiar el nombre del programa para Watch Lists, o listas de velar a ciertas personas. De acuerdo a agencias como el American Civil Liberties Union,
habemos más de 3 millones de personas en las listas del gobierno siendo perseguidos. Y cuando las personas piensan en watch lists, pues piensan en algo simple y que no vale la pena interesarse, pues no hay nada malo en que el gobierno mantenga el ojo en ciertas personas, pero eso está lejos de la verdad. Estas listas son sumamente peligrosas y a menudo son mortales. Recientemente, hace alrededor de una semana, se dio el caso aquí en la ciudad de Nueva York en que la Corte de Manhattan exoneró a 2 personas que habían sido acusados hace 20 años atrás de la muerte de un líder de derechos civiles que se llama Malcolm X. Y esas personas pasaron muchos años presos. Y ahora, pues les dicen, no fueron ustedes, fue otra persona. Todo esto es parte del programa de COINTELPRO, el cual es muy peligroso. Y el mero hecho de que la Corte de Justicia le ha dicho a estas personas, reconociendo que ellos son inocentes, es ejemplo del poder divino de Dios sobre lo malo, sobre la apariencia de tiranía de parte del gobierno. Dios está en control y esto es lo que nos enseña la ciencia cristiana. Y yo estoy muy agradecido sabiendo que ni a mí, ni a ellos, ni a nadie se puede atacar por medio de este programa. Gracias a Christian Science y a Mary Baker Eddy, la descubridora de la ciencia cristiana. Gracias. Como dijo el Señor, la ciencia cristiana es muy práctica. Tuvimos, mi hija y yo, una experiencia hace unas semanas que quisiera compartir. Estuvimos viajando en México y un día quedamos atrapados en un tráfico pesado que salía de una ciudad. La gente tocaba las bocinas, pero nos movíamos lentamente hacia la autopista. Pero en un momento una mujer salió de su automóvil para gritarle enojada al conductor detrás de ella y el tráfico se detuvo por completo. Desde la parte de atrás de nuestro taxi, mi hija y yo comenzamos a orar. No sé qué oró mi hija, pero fue poderoso y solidario. Mi oración era ser testigo de la presencia de Dios, que es vida, verdad y amor. La oración era ver este amor directamente desde la fuente, brillando sobre todos nosotros, incluidos los conductores que estaban peleando. En menos que un minuto, cesaron los gritos y el tráfico empezó a moverse de nuevo. Pero unos minutos después, las mismas 2 personas salieron de sus autos y comenzaron a gritarse. Pero como subimos, mi hija y yo, que Dios estaba en control, nos sonreímos y comenzamos a orar nuevamente. La oración fue similar, reconociendo una oración de Mary Baker Eddy en la Ciencia y Salud que dice: la manera de extraer el error de la mente mortal es verter en ella la verdad mediante inundaciones de amor. La perfección cristiana no se logra sobre ninguna otra base. Y inmediatamente los 2 conductores dejaron de gritar y el tráfico avanzó. Y nunca regresaron a gritar.
estuvimos muy agradecidos de poder ver a Dios, la fuente del amor divino. Fue simple, pero también importante ver que podemos orar por el mundo y traer un poco de armonía donde vayamos y donde oramos. Gracias a todos por sus testimonios, su presencia y su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 102. Padre, autor del bien eterno, oye tú nuestra oración, que tus puros mandamientos se confirmen en la acción. Himno 102.